Bien, hermano, hoy, como decía Kiara, hoy es un día de celebración. Hoy es hoy es el día de salvación, hermano. Hoy es un día poderoso, ¿verdad? Y mientras cantábamos esa última adoración, yo no sé ustedes, hermanos, pero como que uno no quisiera parar de adorar al Señor. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en medio de nosotros, el tiempo se detiene. Nosotros en este mundo somos esclavos del tiempo, pero cuando estamos ante la presencia de Dios no existe tiempo. Uno lo que siente es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hermano, nosotros estamos aquí porque Dios nos amó. Es imposible que yo pueda hablar del mensaje sin que podamos recordar que fue por el amor que Dios nos tuvo a nosotros. Porque hermano, nosotros podemos ver que Jesús hizo muchos milagros. Jesús convirtió el agua en vino. Jesús sanó enfermos. Jesús echó fuera demonios. Jesús tuvo control sobre los tiempos, calmó la tempestad en la mar. Tenía todo el poder. Hizo todo lo posible que nadie podía hacer. Lo que nos quiere dejar ver que Él tenía el control de todo, pero sin embargo, por amor a ti y a mí, dejó que lo llevaran al madero. Y cuando la palabra nos registra que Nicodemo se fue a encontrar con él para hablar, que tienen esa conversación, ahí es que está ese famoso pasaje que todos conocemos, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hermano, de tal manera amó Dios al mundo. Y nosotros estamos hoy aquí porque Dios nos amó. Y ese hombre que hizo todos los milagros, que tenía toda la autoridad, llegó al madero por amor. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. En este momento te presentamos tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a poder tener toda nuestra mente enfocada en tu palabra, Señor. Padre, que podamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Dios. En este momento yo te pido, Señor, que tú quites todo aquello que no es tuyo, todo aquello que quiere ocupar nuestra mente, Señor, toda preocupación, todo aquello que pueda hacerle impedimento, Señor. Yo te pido que tú lo eches fuera, Señor. Padre, que podamos, Señor, estudiar tu palabra, Señor, que tú puedas traer el mensaje a nuestra necesidad y que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros de manera poderosa, Señor, para suplir nuestras necesidades, Señor. Oramos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermano, como dice el lema, no está aquí. No está aquí. Ha resucitado tal como Él dijo que sucedería. Y hermano, es poderoso, pero si nosotros pensamos que estaba pasando en la mente de los apóstoles con la crucifixión de Jesús, quizás ellos no estaban con esa celebración que nosotros tenemos en este momento. ¿Verdad? Cuando nosotros leemos un libro, el viernes Carly nos hablaba, ¿qué quieren? ¿El principio, a mitad o al final? Hermano, nosotros tenemos toda la revelación, ha sido dada a través de su palabra. Nosotros tenemos la bendición que sabemos el final. Pero yo no dejo de pensar qué estuviera pasando por la mente de los apóstoles cuando Jesús murió en la cruz. Porque hermano, Jesús les había dicho lo que iba a pasar. Jesús les había dicho que era necesario que Él muriera. Y en el libro de Mateo, mientras Él le daba unas enseñanzas en Mateo 16:21, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Jesús les había dicho a ellos que era necesario que Él muriera. Pero en ese momento donde Jesús murió en la cruz, es el momento que yo entiendo que humanamente para ellos se les fue el mundo, se les fue la vida. Llevaban 3 años con el Maestro, viendo las manifestaciones poderosas de Dios, viendo que Él no había hecho nada malo. Si había personas que podían testificar de todo lo bueno que había hecho, eran ellos. Porque qué malo tenía que pusiera las manos sobre los enfermos y sanara.
¿Qué mal hacía a los demás que un leproso él le pusiera sus manos y dijera, yo quiero que seas sano? ¿Qué malo tenía que hubiera alguien que estuviera endemoniado y él le trajera libertad a su vida? ¿Qué de malo había en eso? ¿Qué de malo? Ellos podían testificar todo lo bueno que él había hecho, pero como quiera llegó a la cruz y murió. Hermano, y el proceso de muerte es un proceso, el proceso de pérdida es uno de los procesos yo creo que más difíciles que uno puede experimentar en la vida. Cuando uno pierde un ser querido, es uno de los procesos más terribles. Son procesos dolorosos que nos dan dolor, nos crean tristeza, donde en muchas ocasiones tenemos que llorar para poder liberar todo el dolor que estamos sintiendo en nuestro corazón. Y ellos estaban experimentando el proceso de pérdida, de perder a su maestro. Y era un momento que era bien difícil. Y la palabra nos registra que ellos estaban encerrados. ¿Por qué, hermano? Porque siendo los seguidores de Jesús, quizás ellos pensarían, si a nuestro maestro, a nuestro líder, lo crucificaron, ¿quiénes van a ser los próximos? ¿Usted no cree que ellos estaban llenos de temor y de miedo? Yo creo que tenían temor y miedo, ¿verdad? Porque, hermano, no era algo liviano lo que había sucedido. Ellos habían perdido a su maestro. Pero ¿qué sucede, hermano? ¿Cuántas veces Dios nos dice a nosotros? ¿Cuántas veces la palabra nos enseña las cosas que van a suceder? ¿Cómo van a ser las cosas? Y a nosotros se nos olvidan. ¿Le ha pasado a usted alguna vez de que usted pierde la esperanza? ¿Le ha pasado alguna vez que hay una situación que está pasando y esa situación hace que usted como que se desenfoque? Hermano, nos pasa. Son situaciones que nos pasan, pero en los momentos difíciles, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de olvidar su palabra y sus promesas. Y eso no lo demostraron los apóstoles. Ellos estuvieron con él. Y en el momento que él fallece, perdieron su esperanza. La perdieron, aún sabiendo que Jesús le había dicho que era necesario que sucediera. Quizás para muchos la muerte parece ser el fin. Para ellos es como el fin. Se acabó. En este mundo estamos acostumbrados a que nos enseñe que la muerte es la culminación de todo. Que cuando uno se muere ya se acabó. ¿Por qué usted cree que una persona cuando está batallando con los pensamientos de suicidio, piensan en cometer el suicidio? Porque piensan que al hacer el suicidio, cometerlo, se va a acabar todo. Pero hermano, la realidad es que nosotros somos personas que tenemos una eternidad. ¿Usted sabía eso? Tenemos una eternidad. Para el cristiano, para nosotros, para toda la muerte no es el fin de las cosas. Y eso nos lo enseñó Jesús. La muerte no es el fin. Pero para muchos tan pronto llegó la muerte, ya no hay más nada que hacer. Y eso era lo que le faltaba demostrarle a Jesús a sus discípulos. Él había hecho de todo. Él había resucitado a Lázaro. Pero cuando él resucitó les dejó ver que tenía poder sobre la muerte. Amén. Por eso es que, hermano, la muerte no lo pudo detener. Hermano, y quiero leerles en el Evangelio de Juan, capítulo 20, para ir leyendo lo que pasó. Tenemos 4 evangelios y tenemos las historias. Me gustó como quiera hacía que iba leyendo una con la otra. Pero no quiero leer de cuando resucitó, quiero leer desde el versículo 11. Y dice que María se encontraba llorando fuera de la tumba. Y mientras lloraba se agachó y miró adentro y vio 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado en la cabecera y otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Hermano, y aquí podemos ver qué estaba pasando con los seguidores de Jesús. Porque nos dice que estaba llorando, hermano. Y es bien interesante porque quien estaba ahí eran las mujeres. Yo cuando leo, los apóstoles estaban con más miedo que las mujeres. Porque ellos estaban en la casa encerrados.
pero las mujeres, siendo valientes, estaban ahí. Y María Magdalena lloraba, pero la palabra nos enseña de que ella tenía 7 demonios y Jesús la liberó. Hermano, y ella sabía lo que era el poder de Dios. Yo no sé los que han podido ver algunas series de televisión donde se ve, yo estuve viendo una donde enseña la escena donde ella es liberada por Jesús. Y es una escena donde saca lágrimas, porque uno ve cuando ella tiene todo ese desespero, que no tiene nada, y Jesús le sale al encuentro. Y cuando Jesús la abraza, ella es libre. Y hermano, eso es lo que hace Jesús con nosotros. Jesús nos abraza. No importa la necesidad, la situación que estemos pasando, Jesús nos abraza y quiere que nosotros seamos libres. Ella había experimentado el amor y la misericordia de Jesús. Y Jesús trajo libertad, pero ahí sale que ella estaba llorando porque había tenido una pérdida. Y no solamente eso, sino que cuando llega vio que no estaba el cuerpo. Es como que quien se lo llevó, pero era un llanto, hermano. Y la palabra nos sigue diciendo que cuando le dicen, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí, y era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y dijo, Señor, si usted se ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Hermano, ¿usted no le ha pasado que usted está pasando un momento tan triste, tan fuerte, que alguien le hable y usted ni presta atención quién le está hablando? Yo pienso que quizás eso era lo que estaba sucediendo. Cuando uno está pasando momentos difíciles, uno como que no puede prestar atención a los detalles, a las cosas, porque la situación nos está consumiendo. Cuando uno está en una pérdida, hay personas que te vienen a hablar o decir algo y uno como que no está en sí. Y para mí lo que le estaba pasando a ella, el sufrimiento que tenía era tan fuerte que no se había dado cuenta quién tenía. Pero hermano, qué escena hermosa cuando le dice María, la llamó por su nombre. Hermano, y Dios nos llama por nuestro nombre. ¿Usted sabía eso? Que Dios te llama por tu nombre. Y le dijo María, y en ese momento fue que ella exclamó, Raboni, que significa maestro. Fíjese cómo en el momento difícil Jesús puede estar a tu lado y tú no te puedes dar cuenta. Porque a ella le pasó. De primera intención tenía el maestro, tenía a Jesús a su lado, pero no se dio cuenta. No es hasta que Jesús la vuelve a llamar por su nombre que entonces ella se da cuenta que tenía a Jesús. ¿Qué quiero que podamos entender, hermano? Que podemos pasar momentos donde Jesús nos esté hablando y no nos demos cuenta que es Él el que nos está hablando a nosotros, a nuestra vida. Por eso es que estemos pendientes, pero sigue diciendo la historia. Y Él le dice, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero voy a buscar a mis hermanos y dirles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, y a mi Dios y al Dios de ustedes. Y María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Fíjese que a quien primero se le aparece es a María Magdalena. Y usted sabe que uno dice, ¿usted ha escuchado esto que dicen? Yo estaba llorando como una Magdalena. ¿Lo ha escuchado? Estaba llorando como una Magdalena. Y uno dice, pues será de ahí, ¿verdad? Porque ella estaba llorando como una Magdalena. Pero hermano, si uno va a llorar, el mejor sitio para llorar es en los pies del Maestro. Si usted tiene que llorar, hermano, hay ocasiones donde tenemos que llorar, pero tenemos que llorar en los pies del Maestro. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando uno ve una película y uno aguanta el llorar, como que eso duele. Uno está viendo algo y como que uno aguanta el llorar, y cuando uno aguanta el llorar como que le da un malestar aquí. ¿Les ha pasado eso solamente a mí? Es como algo que uno dice, mira, mejor hubiera llorado y me hubiera evitado la molestia que crea. Pero hermano, si tenemos que llorar, lloremos en los pies del Maestro. Amén. Pero entonces sigue diciendo la historia en el Evangelio de Juan. En el versículo 19 dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Fíjese cómo dice,
estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían ¿qué? Miedo, hermano. Los apóstoles tenían miedo. Y yo entiendo que María Magdalena le había dado las noticias de que Jesús había resucitado antes. Porque dice en el atardecer. En otro de los evangelios dice que ellos como que no le creyeron. Dice, mira, ellos como que no le creyeron que ella había visto al maestro resucitado. Pero entonces cuando yo leo aquí que dice que tenían la puerta bien cerrada y que tenían miedo, pues es porque yo creo que en cierta forma como que no lo habían creído. Pero entonces la palabra nos dice, de pronto, Jesús estaba en medio de ellos en pie. Y le dice, la paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, le mostró las heridas en sus manos y en su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Y hermano, cuando Jesús le dice nuevamente, la paz sea con ustedes, se lo está diciendo por segunda ocasión. Y hermano, hay momentos donde nosotros no tenemos paz. Hay momentos donde no tenemos paz. Y yo creo que a ellos les está sucediendo lo mismo que le pasó a María. No se había dado cuenta de Jesús porque cuando le vuelve a decir paz a vosotros, hermano, Dios conoce nuestros pensamientos. Eso era lo más tremendo cuando Jesús estaba con los apóstoles. La palabra nos dice, y conociendo sus pensamientos, Él sabía lo que ellos estaban pensando. Dios sabe lo que tú y yo estamos pensando. Dios lo sabe. Dios sabe lo que estamos pensando. Y por eso le dice, paz a ustedes. Y aquí viene algo bien tremendo cuando dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Pero entonces la palabra nos narra ahí que Tomás no estaba. Y ahí viene otro dicho. Pues decían, lloré como una Magdalena. Pero verdad que escuchamos, mira, este es como Tomás. La palabra nos narra que entonces pasaba con Tomás. Cuando Jesús se les apareció a ellos, le dijo, paz a vosotros, y le enseñó a sus heridas, Tomás no estaba. Y en el versículo 24 dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, metan mis dedos en ellos y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Y entonces en el versículo 16 nos dice, pero 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas. Y fíjense, me parece curioso que dice, las puertas estaban bien cerradas. O sea que hermano, yo entiendo que todavía el temor los estaba arropando a ellos. Y hermano, yo encuentro que tener temor no es malo. Tener temor es parte de nuestros sentimientos. Pero ¿qué vamos a hacer cuando tenemos el temor? Yo soy de los que pienso que si yo no llevo ese temor a los pies de Jesús, a los pies del Maestro, el temor va a dominar mi vida. Y nosotros necesitamos que podamos ser valientes, hermano. Y el temor es algo que se ha vuelto bien normal. En el caso específico de nosotros, cuando vino el huracán María, verdad que yo no sé ustedes, si viene la temporada de huracanes, viene el temor, ¿verdad? O sea, rápido, ocupa nuestra mente. Después en el caso de nosotros, si hay un temblor, el temor rápido viene. Y los últimos 2 años ni hablar. Los últimos 2 años con la pandemia ha sido algo que el temor siempre está presente ahí. Y hermano, yo recuerdo, y creo que lo dije anteriormente, creo que en enero, hace un tiempo, cuando a mí me dio COVID, hermano, yo les confieso que en el momento que yo vi el resultado mío, que decía positivo, mi corazón como que se estremeció. Era algo que nadie se dio cuenta, pero yo sentí como retorcijones por todo dentro de mí.
Yo sentí como un corrientazo por las piernas. Hermano, y yo no me considero una persona miedosa. Pero en ese momento fue la preocupación. Llegó a mi corazón. Yo creo que me dio malestar de estómago. Fue algo más emocional que físico. Porque lo primero que viene a mi mente es me voy a morir. Y quizás uno diría que exagerado. Pero hermano, acuérdense, nosotros hemos sido saturados por malas noticias, tanta cosa constantemente, que lo primero es me voy a morir, mis hijos, mi familia. Hermano, y nosotros tenemos la capacidad que nuestra mente corre tan rápida, que por eso es que yo entiendo cuando la palabra nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. Hay momentos que hay pensamientos que nosotros tenemos que detenerlos, porque esos pensamientos nos pueden hacer daño. Hermano, y el temor nos paraliza. El temor es algo que siempre tenemos que estar presente de que tenemos que batallar con él. Porque el temor nos hace no hacer cosas, nos hace quedarnos quietos, estáticos. Pero cuando yo digo un simple resultado que dijera positivo a COVID, mire todo lo que creó en mi ser. Y no estoy hablando que yo me puse a llorar, que mira, no. Todo esto que le digo solamente lo sabe el Señor y ustedes ahora. Porque no es algo que yo lo diga. Mira, imagínense el temor que podían tener los discípulos viendo a su maestro morir como murió. No sé si me hago entender, hermano, no. Nosotros lo leemos, pero pongámonos en el lugar de ellos. Que tengamos a alguien que nos ha enseñado y que haya muerto, ¿verdad? Pero resucitó. Pero todavía como que estaba ahí, era el proceso. Pero entonces, fíjense qué tremendo, porque Tomás le dijo, yo no le voy a creer. Yo no le voy a creer. Hasta que yo no vea que es Jesús, que tiene las marcas, yo no le voy a creer. Y la palabra nos narra que entonces, 8 días después, Tomás se encontraba con ellos, las puertas estaban bien cerradas. Igual que antes, Jesús estaba en pie en medio de ellos y les dijo, paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, ven acá, pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Y fíjense cómo dice, ya no seas incrédulo. Y le dice, cree. Fíjense cómo le dice, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor, mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Pero benditos los que creen en mí sin verme. La Reina Valera era bienaventurado quien cree en mí y no me ha visto. Hermano, fíjense cómo Jesús dice, bienaventurado quien cree en mí y no me ha visto. Pero hermano, yo les tengo que decir algo. Quizás yo no he visto a Jesús físicamente, pero yo veo a Jesús a través de ustedes. Y lo repito, yo veo a Jesús a través de ustedes. Porque yo veo la manifestación de su poder. Yo veo las cosas que Él hace en mi vida y que hace en la vida de ustedes. Y es una forma de yo poder ver la manifestación de lo que es el amor de Jesús. Porque lo que Jesús hace en mi vida o en la vida de ustedes, nadie nos los puede negar. Quizás uno puede estar con una persona y decir, mira, no, esta interpretación de la palabra, para mí yo entiendo que es esto, tú lo estás interpretando mal. Pero nadie me puede negar mi experiencia con Jesús. Nadie me puede decir, eso no es cierto. Eso que tú estás diciendo es equivocado. Nadie me puede decir eso. Porque lo que uno experimenta con el Señor, nadie me lo puede debatir. Yo escuchaba, Angie fue la que me dijo y lo busqué. Era un videíto, usted sabe que ahora Facebook es de los viejitos y TikTok es de los más jovencitos, Instagram. Es que así me lo han dicho y así me he sentido. Pero lo de TikTok son videitos cortitos. Y hubo una entrevista que le estaba haciendo Molusco a Héctor Delgado, mejor conocido como Héctor el Father. Molusco, by the way, Molusco estudió conmigo, estudiamos juntos en la escuela. Y él le estaba haciendo una entrevista y hay un momento donde Héctor Delgado le dice, fíjate Molusco, ¿qué sucedería si yo te digo que yo puedo correr un maratón de 10K corrido, lo puedo correr, puedo hacer llegar a la meta, y le dice todo lo que él pudiera hacer. Y Molusco le dijo, si tú me dices eso a mí, yo te diría que es imposible.
que tú me estás mintiendo. Y él le dice, ¿y por qué tú dices que yo te estoy mintiendo? Ustedes saben que Molusco ahora está flaquito, ¿verdad? Y entonces, pues ahora Molusco está corriendo y hace ejercicio y corrió el maratón reciente del Teodoro Moscoso. Y él le dice, es imposible, yo te digo que tú me estás mintiendo, porque yo vengo de ahí, yo estaba igual de gordo que tú, pero como ahora yo estoy flaco, yo estoy en condición, me estoy alimentando bien, estoy haciendo ejercicio, pues yo te estoy diciendo que tú no lo puedes hacer, porque de la forma que tú estás, tú me estás mintiendo. Y ahí vino la enseñanza que le dio Héctor Delgado y le dijo, pues ¿sabes qué? El que me dice a mí que le sirve al Señor y que está bien con Dios y que no necesita de Dios, pues yo le voy a decir que está mintiendo, porque yo vengo de ahí. Yo tenía dinero, yo tenía fama, yo tenía todo, pero no tenía el Señor. Así como tú me dices que yo te digo que estoy mintiendo, porque tú ahora lo estás haciendo y me dices que yo no lo puedo hacer, pues yo te digo lo mismo. Quien me dice que no necesita al Señor está mintiendo porque yo vengo de ahí. Y a lo que voy, nadie le puede debatir su testimonio que le está dando. Y ahí se ve lo que es el amor y la manifestación de Jesús en medio de nosotros, hermano. Hermano, porque ustedes me conocen, yo los conozco a ustedes. Yo sé los hermanos que han pasado procesos difíciles y yo los veo aquí, pueden levantar sus manos al Señor. Y esa es una forma de yo ver la manifestación de Jesús, de su amor, de su consuelo, de su misericordia, de su provisión, porque lo veo en medio de ustedes. Amén. Es una forma de ver a Dios y nadie me puede negar eso, hermano. Ahorita esta mañana yo hablaba con Quique. La diversidad está aquí en la iglesia. Dios ha hecho que nosotros somos personas tan diferentes y nos ha hecho ser familia, hermanos. Porque si no fuera por el Señor quizás no nos conociéramos. Pero Dios nos ha hecho que seamos hermanos. Por eso es que, hermano, hay momentos que yo he sido como Tomás. ¿A usted le ha pasado? Yo he tenido momentos que yo he sido como Tomás. No solo como María Magdalena. Como María Magdalena fue después que fui padre. Porque yo les puedo decir que después que tuve mi primer hijo, hay cosas que me hacen llorar. Me he vuelto un llorón. Hay cosas que me estremecen. Pero hay momentos donde yo he sido como Tomás. Hay momentos donde quizás no he creído. ¿A usted le ha pasado? Pero ¿qué dijo Jesús? Benditos los que creen sin verme. Yo no soy de escribir mucho. Tengo buena memoria. Pero esto lo tuve que escribir porque decía, si no le escribo, Señor, se me va a olvidar. Pero mire esto, hermano. Atiendan bien. Para que no se le olvide. La muerte de Jesús detuvo el ministerio de los apóstoles. Cuando Jesús murió, el ministerio de ellos se detuvo. Ellos se encerraron. Pero la resurrección de Jesús los llevó a otro nivel. Al punto a que ellos llegaron a dar su vida también por el evangelio. Lo repito otra vez. La muerte de Jesús detuvo el ministerio de los apóstoles, pero su resurrección los llevó a otro nivel, al punto de ellos dar su vida por el evangelio. Y la pregunta sería para ti, para mí hoy aquí, porque estamos de celebración, porque Jesús resucitó. Es un día de fiesta, hermano. La razón por la que nosotros nos reunimos por la iglesia es porque Él resucitó. Porque si no, nosotros no tuviéramos razón de ser, no estuviéramos aquí. Pero ¿por qué resucitó? Estamos aquí, pero la pregunta sería, ¿qué puedo tener yo dentro del sepulcro o dentro de la tumba que me tiene detenido? ¿Qué situación, qué ha sido eso que ha hecho que dejes de creer o que tengas dudas? Que no te deje avanzar, que te tenga detenido. Porque hay momentos que nos sucede eso. Y no estoy diciendo que todo el mundo lo tenga. Pero tenemos que evaluarnos porque hay momentos donde tenemos detentes en nuestra vida. Hay momentos donde nosotros como que no estamos avanzando y nos quedamos.
pero que nos podamos evaluar qué está haciendo eso que me está deteniendo. La tristeza, tengo tristeza en mi corazón, he tenido alguna pérdida, tengo a lo mejor algún problema con mi familia, con mis hermanos, con mis hijos, con mi papá. Porque hermano, esas cosas pasan. Y aun aunque seamos cristianos, tenemos malos entendidos y situaciones con nuestros familiares. A veces lo tenemos con nuestras esposas. La duda, quizás a lo mejor estoy pasando un momento de mucha duda en mi vida. De preguntarle a Dios, ¿dónde tú estás? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿O por qué no está sucediendo lo que yo estaba esperando? A lo mejor es que estoy hecho un incrédulo. Se me está haciendo difícil creer. A lo mejor lo que me está deteniendo es una enfermedad. O la enfermedad de un ser querido mío y me está creando una crisis de fe. La soledad, a lo mejor tengo coraje, tengo enojo. A lo mejor estoy hecho un vago. Hay ocasiones, hermano, que es la vagancia lo que nos tiene frenados. Yo tuve una persona que me dice, mira, tú puedes orar por mí porque es que estoy bien vago. Y dice, wow. Pero pasa. Puedes ponerle el nombre que sea, pero lo más importante es que nos debemos mover como se movieron los apóstoles cuando vieron a Jesús resucitado. Hoy Dios quiere que nosotros veamos esa tumba vacía. Que sea cual sea la situación, la carga, lo que me está deteniendo, Jesús lo llevó en el madero. Se quedó en la tumba porque Jesús salió de ella. Por eso es que no importa la enfermedad, la tristeza, el pecado, la incredulidad, lo que sea, Dios quiere que nosotros avancemos. ¿Y por qué es necesario que nosotros avancemos, hermanos? Es necesario que nosotros avancemos para cumplir lo que Él les dijo que hicieran a los apóstoles. Él les dijo que entonces llevaran las buenas nuevas de salvación, que nosotros lleváramos buenas noticias. Hermanos, las noticias no son buenas noticias. Ya yo veía noticias, dice, la tasa de positividad va a llegar sobre el 25%, estaba en 18%, pero ya están, tipo apocalipsis, la están llevando y nos están creando la ansiedad por algo que todavía no ha pasado. Y va a pasar, y va a pasar, y va a pasar. Y yo no sé ustedes, hermano, pero esas cosas afectan, porque las estamos escuchando constantemente, constantemente. Dígame cuando uno ve las noticias en los programas, ¿dónde hacen algo que sean buenas noticias? Yo recuerdo una vez, fue una predicación de Ricky donde decía, mira, es que las cosas están bien malas, la gente mala, mira hermano, los buenos somos más. Amén. Los buenos somos más. Lo que pasa es que los malos hacen más ruido. Los malos hacen más ruido. Pero constantemente las noticias nos están saturando. Las redes sociales nos están saturando. Y hermano, el evangelio son buenas noticias. Hermano, el COVID no detiene a Jesús ni los planes de Dios. Ni un huracán, ni una guerra en Ucrania. Nada va a detener los planes y los propósitos de Dios para tu vida y para la mía. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo y tenemos que reconocer qué cosas son las que están deteniéndome a mí como estaba deteniendo a los apóstoles cuando Jesús murió. Y hermano, para los apóstoles muchas veces era difícil entender las enseñanzas de Jesús. Cuando uno lee la palabra, para ellos le costaba muchas veces entender esas enseñanzas. Y quizás para nosotros también. Porque ellos esperaban el Mesías, pero el Mesías político, el Mesías que los liberara. Pero cuando ellos ven, no, es que el reino no es un reino político, no es de hacerle justicia y matar los malos y hacer esto. Es un reino de amor. Volviendo al principio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un acto de amor. El amor y la misericordia de Dios era lo que movía. Y los discípulos les costaba. Por eso es que Jesús les cambió el pensamiento de ellos, que pensaban que
El Mesías era uno político, guerrero, y él le cambió un Mesías de amor y misericordia. Amor y misericordia. Porque eso es lo que ha tenido Dios con nosotros, hermanos. Amor y misericordia. Y hermano, su palabra se va a cumplir. Dios cambia nuestro lamento en baile. De un viernes a un domingo. El viernes era, ¿qué pasó aquí? Yo no esperaba esto. A un domingo de resurrección, mira, lo que Él nos dijo que se nos olvidó, se cumplió. Lo que Él dijo que se les había olvidado, se cumplió. Lo que Él te ha dicho a ti, que quizás se te ha olvidado, se va a cumplir. ¿Tú lo crees? Tenemos que creerlo. Que Él te dijo, clama a mí, yo te responderé. Vine, pero vine para darte vida y dártela en abundancia. Porque así como los apóstoles, le era difícil entenderle que Dios no solamente iba a ser el Mesías de los judíos, Dios iba a ser el Mesías de todos. Y si yo lo digo, ¿y cómo yo llevo eso hoy a mi vida, hoy en el 2020 en mi casa? Dios no solamente quiere trabajar conmigo y quiere trabajar contigo. Dios quiere trabajar contigo, con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Lo digo otra vez. Así como los apóstoles pensaban de que iba a ser el Mesías del pueblo judío, era más allá, porque no se trataba meramente de ellos, era extendido. Pues así mismo Dios quiere trabajar con nosotros, contigo, conmigo, con tu familia, con la mía, con tu hijo, con los míos, con tus papás, con mis papás, con tus hermanos, con tus vecinos, con los míos, con tus compañeros de trabajo y con los míos también, hermano. Porque eso cuando Jesús resucitó, ¿qué fue lo que les dijo? Vayan, hermano. Y nos dio una gran encomienda y una gran responsabilidad. Porque nos dio las herramientas. Nos dio al Espíritu Santo para que nosotros cumplamos con esa misión de llevar buenas nuevas de salvación. Yo hablaba con Angie y me decía, mira, es que yo no hablo tanto como tú. Y yo, tienes razón. Pero yo le dije a ella, tú sabes que en ocasiones para tú predicar no tienes que hablar. El que piense que predicar siempre va a ser coger un micrófono, hablar. No, hermano. Hay gente que predica sin hablar. Con su testimonio, con su forma de actuar. Hay gente que predica no con lo que dice, sino con lo que no dice. Y Dios nos está mandando un reto a nosotros de que sigamos siendo luz, de que nosotros seamos luz. Amén. Dios quiere que tú seas luz. Dios nos envió, te envió a ti y a mí, porque cuando envió a los apóstoles nos envió a nosotros. Cuando oró por ellos, oró por nosotros, hermano. Y nosotros tenemos que llevar esas buenas noticias. Ahora bien, tenemos que creer las buenas noticias. Amén. Tenemos que creerlas, porque las buenas noticias son buenas noticias. Pero en muchas ocasiones el ruido, las cosas de afuera, las noticias, los problemas, lo que me está pasando en mi trabajo, las injusticias, hacen que esas buenas noticias como que nos desenfoquen. Pero Dios quiere que seamos embajadores de Cristo. Amén. Por eso es un día de celebración. Él resucitó y quiere que hagamos la gran comisión. Amén. La palabra nos enseña que hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de Jesús. Hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de Jesús. Y hermano, hay personas que no van a llegar a la iglesia. Hay personas que nunca van a venir a la iglesia. Pero la iglesia tiene que llegar a ellos. Porque la iglesia somos tú y yo. Amén. Y queremos que cuando lleguemos al cielo y estemos en la presencia del Señor, podamos ver que nuestro trabajo lo cumplimos. Y para ir terminando, hermano, me voy a parecer como Itiel. Los músicos, no, hermano, les pedí a la Cata Orquesta para tocar una alabanza. Dígame que a usted no le pasaba que cuando decía Itiel, pueden ir pasando el piano,
Uno decía, quedan 15 minutos. Mira, hermano, tenemos una gran responsabilidad y una encomienda dada por nuestro Señor y Salvador. Y acuérdense cómo le dije, para resumir, busquemos, identifiquemos qué cosas son las que nos puedan estar deteniendo, como detuvo a los apóstoles la muerte de Jesús. Identifiquémoslas para que lo podamos poner delante del Señor y eso no sea de impedimento que podamos celebrar su victoria, que podamos celebrar que Él resucitó. Porque, hermano, esa resurrección lo que nos deja ver es que la resurrección también nos aplica a nosotros. Porque hoy es el día, hermano, que quizás lo que hacías y no estabas haciendo, eso ya quedó atrás. Hoy es el día que los ministerios que Dios puso en tus manos, que la encomienda que Dios te dio y tú quizás la dejaste a un lado porque algo pasó, eso queda en la tumba. Eso queda atrás. Porque Dios no quiere que nada sea de impedimento para que se cumplan los propósitos. Él resucitó. Pero hoy es el día de buena noticia. Hoy es el día de que vuelva a resurgir el llamado en tu vida. Que vuelva a resurgir la encomienda que Dios te dio. Que los talentos que Dios te dio los puedas poner a las manos y al servicio del Maestro. Amén. Que no haya nada que sea de impedimento. Cuatro puntos y con esto termino. Son cortos. 1. Estaba escrito que nacería un Mesías. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. Estaba escrito que moriría por nosotros. ¿Se cumplió? Se cumplió. Estaba escrito que resucitaría. ¿Se cumplió? Se cumplió. Está escrito que regresará. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de un nuevo comienzo. Hoy es el día que el ayer se quedó en el ayer. El ayer no lo puedo cambiar. Hoy es el día de hoy. Y el hoy nos puede afectar el mañana que no ha llegado.